7 de la mañana con 22 minutos. Vamos a retomar el contacto con Jan Muñoz, que nos va a contar sobre una mujer que lamentablemente falleció tras recibir disparos. Esto en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde además se genera un operativo, Jan, que termina con funcionarios de Carabineros heridos, ¿no? Buen día. Exactamente, buen día. Todo esto se origina, tal como tú dices, Care, con esta balacera entre aparentemente bandas rivales. Esto en calle Avenida Maipú con Nueva 1, es en ese lugar en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde cerca de la medianoche se registra esta balacera con más de 20 disparos. Entre estos disparos hieren a 3 personas. Estamos hablando de esta mujer que lamentablemente fallece producto de sus heridas tras recibir un disparo en su tórax, y además 2 hombres más, todos ellos chilenos, y que se está averiguando si que contienen ellos antecedentes policiales. Y sí que finalmente esta fue la recién directamente de los atacantes, o más bien estamos hablando de un caso de una bala loca. Esta denuncia llega posteriormente a Carabineros, quienes concurren al lugar, pero no lo hacen en una patrulla, sino que lo hacen en un vehículo que asemeja a ser de civil, de esta forma también para no alertar a los propios sujetos que estaban en el sector, porque según lo que indican los propios vecinos, quienes habían perpetrado este delito se estaban transitando en un vehículo particular, por lo cual empiezan a hacer un patrullaje de esta forma para no alertarlos. Llegan hasta el punto donde ocurre esta balacera, y es en eso que sorprenden a 2 sujetos con armamentos de fuego. Lo estaban manipulando, y es en eso que los funcionarios con suerte alcanzan a indicarles de que son policías, de que se van a acercarse a ellos para fiscalizarlos, y ellos inmediatamente disparan contra ellos. Al interior de este automóvil policial habían 3 personas. Estamos hablando de el coronel finalmente de esta prefectura, y también en torno a 2 funcionarios policiales, un cabo segundo, quien también recibe unas esquirlas producto de estos disparos. Es en medio de todo este procedimiento, con tanto el hecho de la misma balacera que deja a esta mujer fallecida, y también a estos 2 funcionarios heridos, por suerte de menor gravedad, es que hace que el GOPE, en conjunto a personal de control de orden público, se traslade hasta ese punto para hacer todo un campamento. Se hizo un operativo bastante grande, considerándose especialmente la violencia que ejercieron estos delincuentes, tanto con las mismas primeras víctimas como también contra los propios carabineros que fueron y concurrieron al saber de este hecho, y por las mismas denuncias de los propios vecinos, y que fueron atacados de esta forma. Ahora hay que esclarecer 2 puntos, particularmente, como les decía en un principio, si los atacantes de este primer caso fueron directamente contra estas víctimas que resultaron lesionadas, o más bien estamos hablando de algún caso de bala loca. Eso se está investigando ahora a través del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, como también con el 19. Ahora, lo otro que se tiene que investigar, particularmente si que estamos hablando de que sea la misma banda que ataca a estas personas quien ataca finalmente a Carabineros. Esto es lo que está barajando ahora el equipo especializado contra el crimen organizado y también de homicidios ECOH de la Fiscalía, que es un equipo multidisciplinario, por cierto. Los quiero invitar a escuchar las declaraciones del general de Carabineros, quien habló con la prensa, nos indicó particularmente de toda esta diligencia y, por cierto, de esta balacera que deja a esta mujer fallecida, asesinada de parte de estos delincuentes. Se inicia una gestión con la gestión de búsqueda. Dentro de esta gestión de búsqueda, estos vehículos ingresan a un pasaje que está a mis espaldas, donde encuentran a 2 individuos manipulando armamento. Por lo tanto, se identifican como carabineros e inmediatamente son repelidos con las mismas armas de fuego. Sí, efectivamente, 2 de los 3 ocupantes del vehículo policial tienen lesiones aparentemente leves, afortunadamente, pero se encuentran en observación. Actualmente el delincuente no tiene temor, ¿no es cierto?, en enfrentarse con carabineros, pese obviamente a que nosotros mantenemos el equipamiento de seguridad necesario. Tenemos también, ¿no es cierto?, un trabajo coordinado con el resto de las instituciones. Por lo tanto, no nos van a amedrentar este tipo de acciones, ¿no es cierto?, para continuar brindando seguridad a la comunidad. Bueno, un nuevo episodio de disparos, balaceras entre bandas rivales que termina con consecuencias fatales. ¿Qué se sabe de los posibles autores de estos disparos, de quienes habrían realizado estos tiros que terminan con la muerte de esta mujer y estos carabineros además lesionados? Exactamente, Pato, muy violento este hecho y nuevamente se repite. Y ahora lo que sabe la policía particularmente es que se trata de delincuentes que al menos se movilizaban en 2 automóviles. De manera preliminar no tienen imágenes directas de este hecho, porque hay que recordar que es una población que de todas maneras es catalogada como peligrosa, la población Nueva 1, que está a muy pocos pasos de Los Valledor, y lo que nos indica también la policía, que probablemente quienes cuentan con cámaras de seguridad en estos sectores, lamentablemente son bandas de narcotráfico, que ellos ponen estas centrales de televisión cerrada,
particularmente para ver si es que llega personal policial, y que de todas maneras también impiden a que los propios vecinos cuenten con sus cámaras, porque finalmente eso sería un arma de doble filo para estos delincuentes. ¿Jan? Es por eso que es muy complejo particularmente hacer estas diligencias. Sí. Claro, y todavía no hay claridad respecto de si el disparo que recibe esta mujer proviene ¿De qué banda? ¿Es directo hacia ella o si es una bala, entre comillas, bala perdida, ¿no? Sabemos que las balas perdidas no son tales, pero un disparo que hayan percutado ellos al aire, que haya rebotado y que haya impactado en ella. Sí, se baraja eso, pero de todas maneras estamos hablando de que son 3 personas que terminan heridas. Probablemente el ataque hubiese sido bastante directo, considerándose que al menos esta mujer la recibe en su tórax, y que lo que indicaban además que era un ataque bastante certero, por lo cual ahora lo que se tiene que investigar particularmente cuáles son las motivaciones que podrían existir detrás de este ataque. Si es que es una rencilla entre bandas de narcotráfico o más bien directamente algún otro tipo de rencilla entre familias, que también hemos visto inclusive durante los últimos días. Así que estamos atentos a las investigaciones, por cierto, y también a las conclusiones de estas, si finalmente se logran detener sujetos, porque hasta el momento no hay personas detenidas producto de este caso. Ahora les hablamos de otro hecho que ocurre en la comuna de Cerrillos y que es bastante peculiar por lo pronto, porque estamos hablando de un robo que afecta a una funeraria. Se trata de uno de los vehículos de este local que finalmente fueron, al menos el conductor de este automóvil, él estaba revisando el GPS de este vehículo, en medio de esto, en que no se percata que desde un paradero se acercan 2 sujetos, quienes aprovechan de que él contaba con las puertas abiertas de su vehículo y de esta forma sustraen el automóvil. De hecho, lo retienen por cerca de unas 4 cuadras y posteriormente lo liberan, y ellos posteriormente toman ya los controles de este automóvil, empiezan su conducción, y es en medio de esto que pierden el control del automóvil y terminan chocando con un letrero que se encontraba en otro paradero. Es en medio de esto que un funcionario policial que estaba ya retornando de sus funciones, se estaba acercando a la comisaría posteriormente a haber prestado apoyo al plebiscito, se percata de que estaba este auto con este accidente, además con 2 sujetos, y que a vista del propio Carabineros se dieron cuenta de que eran bastante jóvenes, y probablemente uno de ellos menor de edad, por lo cual hace una vuelta en U, y es ahí que se genera esta primera interacción con ellos. Incluso uno de estos delincuentes se abalanza contra el vehículo de este carabinero y que fue incluso embestido. Posteriormente eso arranca del lugar y se genera todo un procedimiento que finalmente culmina en el Zanjón de la Guada con la detención de un adolescente de 14 años y otro hombre de 19 años. Los invito a escuchar declaraciones tanto de Carabineros como también de la misma víctima, el representante legal de esta funeraria que fue víctima de este abordazo cuando estaba próximo ya a irse a su casa y que fue abordado por estos delincuentes. Cuando Carabineros de la 34 Comisaría finalizaban su jornada laboral de servicio plebiscito constitucional, trasladándose hacia la unidad policial, sorprenden a 2 sujetos conduciendo un vehículo perteneciente a una funeraria, la cual fue chocada en el frontis de una casa ubicada en la avenida Salvador Allende. Carabineros procede a la fiscalización de ello, iniciando un seguimiento por distintas calles de la comuna, finalizando en el sector del Zanjón de la Guada con la autopista 78, lugar donde se procede a la detención de 2 individuos, un adulto y un adolescente. Bueno, yo me detengo por la calle Salomón Sac, paro a ver el GPS, ¿cierto? Y mientras que estoy en eso, me abre las puertas traseras y se suben dos muchachos, uno menor de edad, se nota el tiro, y el otro era mayor de edad. Y me ponen algo en el cuello y me indican de que conduzca y que siga conduciendo, porque si no me van a matar. Yo comencé a conducir por el Salomón Sac hasta la calle Comercio, me hicieron virar a la izquierda y luego a Félix de Margós, y ahí me hicieron descender del vehículo. Y ahí se dieron a la fuga con mi camioneta. Bueno, de todas maneras se hace la detención de estos 2 sujetos que intentaron finalmente escabullirse al interior del Zanjón de la Guada. Carabineros de todas formas ingresa hasta ese punto y fue ahí que se logra la detención. Estamos hablando de una persona de 14 años, bastante pequeña, que estaba ya cometiendo ilícitos, y además de otro hombre de 19 años. Las diligencias continúan porque hay que establecer si existían más participantes en este caso, también por cierto, en un robo bastante peculiar que ocurre en una funeraria. Claro que sí. O sea, de las cosas paradójicas que hemos visto en el último tiempo, que se roben el vehículo de una funeraria, ahora el colmo